Dirá, ¿cómo preguntan, verdad? Es que es la mejor manera de romper el hielo, preguntar cómo está. Eh, bueno, espero que se encuentren muy bien esta mañana. Nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de alguien que me diga el título de la serie. Una familia en aprietos. Ahí está, una familia en aprietos. Y mención especial a aquel que nos pueda decir el título de la semana pasada. Ajá, el Sánchez se quiere llevar todos los reflectores. Es mi hater, ahora es mi familia. Entonces hablábamos bueno, ahorita vamos a tomar un breve repaso, pero antes me gustaría iniciar contándole el título de hoy. Hoy es un título más corto. Regularmente hemos venido trayendo títulos un tanto largos. No soy un influencer, soy un enviado, juntos pero no revueltos. Y esta mañana el título de este sermón es Los intrusos. Y me gustaría, hermano, iniciar mostrándole un video y antes de que usted se haga una idea, me gustaría que me deje explicar el video. Espero que nada nos falle nuevamente, espero que se escuche. Voy a subirle un poco de volumen acá. Y me gustaría que vea el siguiente video. No se escucha. Bro, ¿crees que me puedas pasar mi teléfono? ¿Está por ahí? Y le voy a mostrar, le voy a mostrar el audio del video, que es lo que me gustaría que que nos centráramos. El hombre que usted tiene en pantalla es un cantante de un grupo cristiano. Ya, a ver, vamos a ver si podemos regresar. No, bro. No, no, bro. Pero por ahí debe salir el play en la diapositiva. Y no, no te preocupes, vamos a saltarlo porque no tiene. Es un cantante pseudo cristiano de un grupo llamado Living. Usted a lo mejor ha escuchado un grupo, una canción del grupo, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder. Pero sí hizo viral hace un par de semanas este video porque el hombre se expresa de la siguiente manera. Escuche usted. Espero se entienda. El hombre está hablando de su nuevo éxito como banda y dice, espero, no sé si se entendió, no es mi intención hablar o pestes de la banda, ni mucho menos, pero él dice que la canción que está por estrenar, dice, tiene mucha energía espiritual. Y después dice, es una canción, dice que no es nuestra. La canción estaba, dice, en la esfera celeste. Y si no la hubiéramos bajado nosotros, alguien más la hubiera bajado. ¿Usted entiende el concepto de lo que está hablando? Teológicamente o dentro de la iglesia o de la apologética cristiana, es decir, defendiendo la fe cristiana, eso se llama la nueva era. Eso es una iglesia o es un movimiento que ha comenzado, una doctrina, mejor dicho, que ha comenzado a meterse en la iglesia y ya no hablamos de un Espíritu Santo, hablamos de una energía espiritual. Ya no hablamos de un plano como el cielo, hablamos de una esfera que es celeste. Ya no hablamos de Dios ministrándonos, hablamos de Dios
compartiéndonos energía espiritual. Hermanos, la semana pasada, bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio. Te recordará cómo la semana pasada nosotros pudimos abordar o nos pudimos adentrar uno de los momentos más decisivos de la historia de la iglesia primitiva. La semana pasada nosotros vimos cómo era Pablo, quien antes era Saulo el perseguidor, se convirtió en un predicador del evangelio que una vez trató de destruir. Nosotros hablamos cómo la iglesia escuchaban de Pablo y se glorificaban o se emocionaban de que aquel hombre que en otro tiempo los perseguía, ahora estaba predicando el mismo evangelio. Pero ahora, hermanos, nosotros vamos a hablar, nos vamos a centrar en la enseñanza de un Pablo maduro, experimentado, que ha pasado cerca de 14 años en su ministerio, pero ahora también él se vio obligado a defender la pureza del evangelio. Te recordará, desde la introducción nosotros venimos hablando qué es lo que Pablo hace. Pablo hace una apología de la fe cristiana, es decir, Pablo defiende el verdadero evangelio. Le voy a invitar, si puede abrir su Biblia junto conmigo, la carta a los Gálatas, capítulo 2, ya pasamos de capítulo, ya no estábamos en el versículo 1, ya en el capítulo 1, ahora ya estamos en el capítulo 2, y me gustaría darle lectura del versículo del 1 al 10. Entonces, si lo tiene, me gustaría que me pueda acompañar con su vista mientras yo le doy lectura en voz alta y después oramos. Dice la palabra, Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos nuevamente a tu bendita presencia, mi Dios, dándote gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por el permitirnos compartir la comunión, Señor, por permitirnos recordar el gran acto que has hecho. Gracias, Señor, por permitirnos conocer el Evangelio. En este momento, Dios, te pido por ese tiempo de palabra que vamos a tener. No permitas que sean ideas mías. Sé tú hablando a tu iglesia, Señor. Usa a tu siervo solamente. Y permite, Señor, que esta mañana, esta tarde, Señor, podamos salir reconfortados, podamos salir reanimados y podamos, Señor, descansar en el evangelio completo y no un evangelio distorsionado, Dios. Te doy gracias por todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El relato que acabamos de leer, hermanos, el relato que Pablo nos presenta en el capítulo 2, nos transporta a un momento crucial que debemos entender. Usted recordará que cuando nosotros vimos la introducción, hablábamos de la fecha en la que Gálatas posiblemente fue escrita, y que cuando leemos el concilio o el debate que existe en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y vemos lo que Pablo está escribiendo, pues tiene cierto encaja de alguna manera. Entonces ahora
el momento es crucial y debemos entenderlo en su contexto histórico. Estamos hablando de los eventos que rodean el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, que yo les hablaba en el sermón de la introducción, que la resolución de ese capítulo fue, por lo tanto, absténganse de lo sacrificado a ídolos, de lo ahogado y de lo impuro. De lo demás, pásenla bien. Es decir, ha habido una serie de sucesos dentro de las columnas de la iglesia. Pedro ha tenido una revelación en la que el Señor le ha dicho que ya más allá de la impureza que representaban los animales, había una apertura hacia la iglesia gentil. Pedro mismo es quien abre la puerta a la iglesia gentil. Pedro abre la iglesia a los judíos, Hechos capítulo 2, pero en Hechos capítulo 10 es el mismo Pedro quien lleva el evangelio a un hombre llamado Cornelio, que era italiano, era una persona rica, opulenta, y Pedro les comparte el evangelio. Pero ahora el conflicto cristiano era que los judíos apelaban o movían cosas para que los nuevos cristianos cumplieran las reglas mismas. Entonces, eso es un debate grande. En Hechos capítulo 15 se llega a esa resolución y posiblemente el pasaje que acabamos de leer es Pablo yendo a ese concilio, y usted lee que dice que llegó un hombre griego llamado Tito y que ni aún a él le obligaron a circuncidarse, y termina diciendo: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también, dice Pablo, procuré hacer. El encuentro trascendental que describe, o Lucas lo describe en Hechos capítulo 15, donde la iglesia primitiva tuvo que enfrentar una pregunta fundamental: ¿qué se requiere realmente para ser salvo? Pero para comprender nosotros más allá la magnitud de esta crisis, debemos recordar lo que había sucedido en el capítulo 12, cuando la persecución de Herodes había dispersado a los líderes de la iglesia y la obra misionera había comenzado a extenderse con mayor fuerza hacia los gentiles. Es tema de otra serie, pero nosotros podemos ver que el mandato del Señor fue que predicaran el evangelio en toda Jerusalén, en toda Judea, bueno, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero hasta Hechos 12, los discípulos, los apóstoles, se habían quedado en Jerusalén, y tuvo Herodes que echar mano de ellos, matar a Santiago, el hermano de Juan, y fue que todos los empezaron a dispersar, y fue que el evangelio comenzó a salir de Jerusalén. Pero hasta Hechos 12, el evangelio o los apóstoles habían quedado ahí. Pablo ahora no viaja solo a este encuentro decisivo. Lo acompaña un hombre, el de nombre, lo acompañan dos hombres. Uno es griego y se llama, ya lo había dicho en un momento, tiene 4 letras su nombre, se llama Tito. Pero también dice que lo acompaña su mano derecha, un hombre llamado Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. A Bernabé lo vemos por primera vez en Hechos capítulo 4, cuando Bernabé dice que vende todo lo que tiene y lo entrega para ser repartido a los pobres. De ahí, Hechos capítulo 5, es cuando nace o está la historia de Ananías y Zafira, que realmente ellos ven a Bernabé que hace eso y quieren ser como Bernabé. Bernabé también es tío de un hombre, o de Juan Marcos, o Marcos, el que había escrito el evangelio de Marcos, y es compañero misionero de Pablo. Ellos han comenzado a ir a predicar a las demás, a la diáspora, por así decirlo, a los judíos que estaban fuera de Jerusalén. Bernabé había sido el compañero inseparable en el primer viaje misionero y había demostrado ser prudente, o ser un puente natural, perdón, entre los apóstoles. Es también Bernabé quien, cuando un Pablo ya convertido viaja por primera vez a Jerusalén, Bernabé es el puente que introduce a Pablo con Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor. Es decir, Bernabé es quien sirve como testigo de Saulo. Es decir, Bernabé es quien va a decir: ya no nos va a matar, ya cambió, ya es un hombre distinto. Bernabé había sido quien originalmente había respaldado a Pablo entre los apóstoles cuando todos desconfiaban de su conversión. Ahora, años después, permanecía a su lado como testigo viviente de la obra que Dios está haciendo entre los gentiles.
Pero ahora hay un tercer personaje, como ya se lo mencioné, en esta delegación que resulta particularmente significativo. Es un hombre llamado Tito, un gentil convertido griego que representaba el fruto mismo del ministerio de Pablo. ¿Qué tiene que, por qué es importante la presencia de Tito? Esta presencia, hermanos, no era casual, sino era una declaración viviente, una prueba irrefutable de que Dios estaba obrando poderosamente entre aquellos que no habían conocido la ley de Moisés, aquellos que nunca habían sido circuncidados, aquellos que nunca habían ido a ofrecer un sacrificio. El evangelio estaba causando un efecto en esas personas. Pablo menciona que después de 14 años subió nuevamente a Jerusalén. Nos presenta, y aquí es tema de debate, un enigma cronológico de los más debatidos del Nuevo Testamento, ya que algunos eruditos sostienen que esos 14 años se cuentan desde la conversión en el camino a Damasco, lo que situaría este encuentro aproximadamente en el año 49 después de Cristo, coincidiendo así perfectamente con el concilio de Jerusalén. Por otra parte, hay otras personas que argumentan que estos 14 años se cuentan desde la primera vez que Pablo va a Jerusalén y es la segunda mencionada en el capítulo anterior, lo que modificaría ligeramente la cronología, pero que no alteraría la esencia del conflicto. Lo que resulta indiscutible haya sido, dice un hermano del colegio, haya sido como haya sido, lo que resulta indiscutible es que Pablo había tenido tiempo suficiente para establecer un ministerio sólido, para ver el fruto abundante de la gracia de Dios entre los gentiles y para desarrollar una teología madura sobre la salvación por la fe. 14 años. Piense usted, ¿dónde vamos a estar? La iglesia de Cristo en Nuevo Laredo, ¿dónde va a estar en 14 años? Yo pienso, ya me imagino a David llegando en sus troconas, ya pastor rico, no, ¿dónde, Pablo? O sea, es un tiempo considerable. ¿Qué va a pasar con nosotros en 14 años? No lo sabemos. Pero Pablo ha pasado su tiempo aclarando las ideas sobre la salvación por fe. Pablo es un hombre que ha estudiado toda su vida la ley, ha vivido por la ley de Moisés y ahora resulta que no es tan necesaria esa ley porque ha habido un hombre llamado Cristo que se entregó y ya no necesitas más sacrificios, solo uno bastó. Entonces Pablo ha trabajado en ello. En este contexto en el que Pablo se encuentra, también se encuentra cara a cara con aquellos que describe como los que tenían reputación de ser algo, refiriendo específicamente a un hombre llamado Cefas, que es Pedro, a Santiago, el hermano del Señor, y a Juan, el quien es conocido como el discípulo amado. Estos hombres eran, dice Pablo, considerados las columnas de la iglesia en Jerusalén, los pilares sobre los cuales sustentaba la autoridad apostólica de la ciudad santa. No es casualidad, o no era casualidad que Pablo los mencionara por nombre, porque sino que estaba estableciendo que su evangelio había sido validado por los líderes más respetados del cristianismo primitivo. Piense usted que un día viene llegando a la iglesia y me encuentra a mí afuera pintando, a lo mejor haciendo una cruz toda fea, porque yo de artista tengo cero, y me dice, Juan, ¿pero qué estás haciendo? Yo le voy a decir, es que David me dio permiso. Bueno, si David te dio permiso, pues algo así estaba sucediendo. Pablo había ido y les había hablado, dice el pasaje, que habló con estas tres personas aparte, y ahora dice que les expuso, les había expuesto que él no estaba yendo a los circuncidados, él estaba yendo a los incircuncisos. Dice, y lo que más sucede, o lo que sucede es que ellos mismos le habían dado pie, o sea, ellos habían creído y compartido el mensaje de Pablo. Pienso que no habrá sido muy difícil, ya que el mismo Pedro dice Hechos 10 que cuando ve que lo que sucede en Hechos 2 con los judíos o con los apóstoles viene y sucede en Hechos 10 con gentiles, tiene que llevar testigos para que sean testigos y digan, es que sucedió. O sea, el Espíritu descendió también sobre ellos, no nada más sobre nosotros, sino también sobre ellos. Ahora que llega Pablo convertido, Pablo cambiado, y les presenta el Evangelio, pues no debió haber sido muy difícil que le aceptaran esto. Y dice que le dieron la mano en señal de como pacto.
Pero mientras estos encuentros oficiales tenían lugar, notemos aquí, había otros personajes moviéndose bajo las sombras. Pablo los llama falsos hermanos, intrusos que se han infiltrado secretamente en la comunidad cristiana con una agenda específica: espiar la libertad que los creyentes tenían en Cristo Jesús para después esclavizarlos nuevamente bajo el yugo de la ley. Esos individuos no estaban interesados en el crecimiento del reino de Dios, sino que estaban obsesionados con imponer sus propias expectativas religiosas de los nuevos convertidos. ¿Usted ha escuchado la historia del caballo de Troya? ¿Cómo fue que Troya cayó? Troya, una ciudad amurallada, impenetrable, cayó desde adentro. Y es lo que estaba sucediendo aquí. El cristianismo estaba emergente y estaba creciendo muy grandemente. Pero había personas desde adentro, porque los mayores ataques, hermanos, no vienen de fuera. Los mayores ataques vienen de adentro. Estas personas querían que los gentiles se circuncidaran, que los gentiles adoptaran costumbres judías y que se sometieran a un proceso de conversión que Dios nunca había requerido, es decir, que Dios no estaba pidiendo para el cristianismo. Más adelante, quizás más adelante me refiero a algunos meses más allá, nosotros podemos hacer un análisis, hermano, de lo que era realmente ser el pueblo escogido por Dios. Y Pablo nos dice, Pablo mismo, Pablo, un judío de judíos, nos dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, que el plan sempiterno de Dios era que todo el mundo fuera salvo. Es decir, que la gracia de Dios, o que lo que era Dios, fuera anunciado, ya fuera por ley o por la iglesia. Y los judíos tomaron esa idea, de decir, somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios para anunciar el evangelio, pero no, somos el escogido, somos los favoritos de Dios. Entonces ahora ellos querían que los cristianos compartieran los mismos ritos que ellos, que se sometieran a las mismas leyes puras de ellos, que se sometieran a la misma dieta de ellos, y estaban queriendo, como dice Pablo, espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús. Esta mañana, hermanos, veremos cómo Pablo, movido por el Espíritu y con una claridad teológica incuestionable, se levanta para defender el Evangelio puro de la gracia contra esos intrusos que amenazaban con corromper la libertad que había en Cristo Jesús. Me gustaría hablarle solamente, usted sabe, dos cosas acerca de este texto, de los pasajes que acabamos de leer. El primero de ellos, el primer punto del que me gustaría hablar, es intrusos en la familia, o más a detalle, cuando los intrusos se infiltran en la familia. Como yo le he contado, yo crecí en una iglesia cristiana, y cuando yo hago una retrospectiva y veo hacia atrás, pese a haber crecido en una iglesia pentecostés, mi papá nunca adoptó, mi papá siendo el pastor de la iglesia, nunca adoptó ciertos ritos, lo voy a llamar, que la iglesia acostumbraba. Es decir, en la iglesia no se hablaba en lenguas, en la iglesia no se danzaba, en la iglesia no se hacían muchas cosas, porque cuando mi papá leía la Biblia, él no encontraba, él decía, si va a haber alguien que hable lenguas, tiene que haber alguien que interprete y cosas por el estilo. Pero un día llegó un hombre a la iglesia y me acuerdo que empezó a congregarse con nosotros, empezó a asistir, empezó a ser amigo de mi papá, empezó a visitarnos en la casa y empezó a ese punto a hacer familia, porque pues tenía dos hijos y cuando estaba con nosotros tuvo una tercer niña, y nosotros vimos todo el proceso de la pequeña Matilde crecer, vimos a Josué y Caleb, que se llamaban sus hijos, estar ahí, se peleaban con mi sobrina, y realmente éramos de alguna manera familia. Y un día, me acuerdo que Tony, así se llamaba el hermano, le pidió a mi papá que lo dejara predicar. Y, y el hermano, me acuerdo claramente, predicó sobre Mateo 24, principios de dolores. Y cuando estaba terminando su predicación, el hermano comenzó a rabasallar, como se dice en la actualidad. Él no comenzó a hablar en lenguas, pues nosotros vamos a Hechos 2, no eran lenguas balbuceantes, eran lenguas griegas, hebreas, ireneas, eran lenguas que eran conocidas. Y el hombre, o esa vez este hermano, comenzó a rabasallar, y yo me quedé así. Y me acuerdo que cuando yo estaba, que habré tenido, no sé, a lo mejor la edad de eso,
algo así. Y cuando terminó la predicación, yo fui y le dije, oiga hermano, ¿y qué quiso decir con el arrabasaya? Y se los prometo, fue una pregunta muy inocente, porque yo dije, a lo mejor el hermano supo, ¿no? O que estaba orando. Pero en ese momento llegó mi papá y, yo creo que él vio que era muy chico como para entender el conflicto, pero sí le pidió que no hiciera más eso. Y con base bíblica le dijo, es que tú no puedes venir con eso porque no hay un intérprete. O sea, a pesar de que mi papá no había entendido el contexto completo de las lenguas, pues sí sabía que Pablo dice que quien habla en lenguas haya un intérprete, que alguien que traduzca lo que el hombre está diciendo. Y este hombre no había, entonces él fue conciso. Pero me acuerdo que a raíz de eso empezó una disputa dentro de la iglesia y quien había sido como familia empezó a querer pelear el pastorado con mi papá. Realmente al final de cuentas el hombre se fue muy de malas, en el sentido no peleado con mi papá, sino que pues al poco tiempo se descubrió que tenía problemas con el alcohol y de repente lo veían borracho en una esquina y al final pues se fue de la iglesia muy trágicamente. Pero se da cuenta, regreso al punto, los intrusos se encuentran dentro de la casa. Y es grave cuando los intrusos están dentro de la familia. Nosotros ahora vemos que Pablo ha explicado con palabras, Pablo no utiliza palabras suaves para describir a estos individuos que habían penetrado la comunidad cristiana. Los llama falsos hermanos en el versículo 4. Y es una expresión, yo no suelo poner la palabra literal en griego, pero me llamó mucho la atención mientras estaba estudiando, que literalmente es pseudoadelfos. Pseudo, usted entiende el concepto, pseudos es algo que no es real y adelfos es hermano en griego. Entonces es una palabra compuesta, pseudoadelfos, que literalmente significa hermanos fingidos o hermanos de mentira. Estos no eran simplemente creyentes que se habían confundido, no eran creyentes que se habían mal informado, estaban infiltrados, deliberados, que habían entrado secretamente a la iglesia, estaban como quien dice por medio de espionaje según el texto griego, es decir, ellos no compartían la fe del cristianismo. Por eso Pablo los llama hermanos de mentira, pseudoadelfos. Ellos no creían en Jesús, ellos simplemente querían que todos hicieran lo que ellos hacían. ¿Has escuchado eso? La envidia no es querer tener lo que los demás tienen, es querer que otros no lo tengan. Es al revés. Ellos no simplemente no querían lo que ellos tenían, querían que todo fuera exactamente igual. Quise poner tres palabras que me llamaron mucho la atención, porque después la palabra que Pablo usa, parasitus, parásitos, sugiere que estos individuos habían sido introducidos de manera encubierta como espías en un territorio enemigo. Pablo, un romano en toda la extensión de la palabra, conoce los vocablos adecuados y dice que esos eran tal cual terroristas que se habían infiltrado en un territorio enemigo. Su misión era clara y siniestra: espiar, dice Pablo, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para, perdón, para reducirnos a esclavitud. ¿Se da cuenta lo grave del asunto, de lo que estamos? Pablo no, o sea, estas personas no solo tenían envidia de lo que estaban viviendo, simplemente, sino que querían a toda consta que todos vivieran como ellos vivían. Después, o el tercer verbo que Pablo utiliza para espiar, en griego es el texto, el verbo que Pablo usa en griego es katascopeo, que se usa en contextos militares para descubrir el reconocimiento secreto del territorio enemigo antes de un ataque. Pablo ya usó dos verbos en griego, todos en griego. Ya usó dos términos militares. El primero es de aquel que se infiltra para hacer un espionaje, y el segundo, quien está a punto o está preparando todo para hacer un ataque. Esos intrusos no habían venido a edificar la iglesia, sino a estudiar cuidadosamente la libertad de los gentiles y convertirlos a la esclavitud religiosa. Su objetivo final era forzar a los gentiles a circuncidarse, convirtiendo no solo al cristianismo, sino también al judaísmo, como si la obra de Cristo fuera insuficiente para la salvación.
Hermanos, nosotros como iglesia contemporánea hoy en día estamos frente al mismo peligro que enfrentó la iglesia del primer siglo, aunque las máscaras de los intrusos modernos pueden ser diferentes. Nuestro hermano David nos hablaba hace un momento o hace un rato sobre que a veces nosotros convertimos dioses en algo. ¿Sí? Ya no vamos a hacer un becerro de oro, pero si hay algo que se convierte en nuestro Dios. Lo mismo sucede. Hay personas, no digo que aquí, pero va a conocer personas que van a disfrazar el cristianismo. Los intrusos no necesariamente promueven la circuncisión física, pero continúan infiltrándose en las congregaciones con agendas que corrompen la pureza del evangelio de la gracia. Algunos promueven un evangelio de prosperidad, como lo hemos visto en las semanas anteriores. Quien no tiene, quien no da, no tiene o no es hijo de Dios. Algunos llegan, promueven el evangelio de la prosperidad que convierte la fe en una transacción comercial con Dios. Otros introducen filosofías humanistas como los de la nueva era de los que hablábamos al principio, que elevan la experiencia humana por encima de la autoridad bíblica. Y también hay algunos que promueven el legalismo sutil que añade cargas innecesarias a los nuevos creyentes. Es decir, como mujer, si no traes una falda hasta los tobillos, pues no puedes venir a la iglesia. Si traes aretes, menos. Si te maquillas, menos. Como hombre, si no vienes de vestir completamente, pues ni si. Sí ha conocido hermanos así que tienen reglas muy estrictas. El problema fundamental, hermanos, sigue siendo el mismo. Los intrusos modernos espían la libertad en Cristo para reducirnos a nuevas formas de esclavitud espiritual. El Evangelio es perfecto tal y como está. No necesita que se le añada nada más. Y pueden promover sistemas de mérito donde la aceptación de Dios depende de cuánto diezmas, cuántas horas dedicas al ministerio, qué tan perfecta es tu conducta moral. Otros introducen doctrinas que hacen que los creyentes vivan en constante ansiedad espiritual, preguntándose si realmente son salvos o si han sido suficientemente o si han hecho suficientemente para mantener su salvación. Hermanos, la conducta moral debe regir nuestra vida, pero nosotros estamos en un mundo caído y estamos, no digo que puede pecar, no, hermano, nuestra lucha diaria es contra el pecado, pero no podemos nosotros regirnos bajo ese término de ese tipo de leyes que si pecaste tienes que volver y tienes que arrepentirte, bueno, obviamente tienes que arrepentirte, pero tienes que hacer un proceso y tienes que volver y si no haces, si no sales a evangelizar, si no esto, no me importa tu trabajo, no nos ponen reglas por encima de la vida cotidiana. Yo he conocido personas que literalmente del trabajo se van a hacer cosas en la iglesia, llegan cansados a casa cuando la familia ya está dormida. ¿Y dónde queda el primer ministerio? ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde quedan los hijos? Eso es lo que también eso es algo que importa. La estrategia de los intrusos también permanece constante, se infiltran secretamente, adoptan el lenguaje de la iglesia, participan en actividades de la iglesia, pero gradualmente introducen elementos que corrompen la simplicidad y la pureza del evangelio. Es decir, hay personas, no digo que aquí, insisto, pero nos vamos a topar con personas que van a ver en qué se equivoca la hermana Leida. ¿Qué hizo mal la hermana Leida? Para atacar. ¿Qué hizo mal nuestro hermano Ojera? Para atacar. ¿Vieron? El hermano Ojera, ¿cómo? Si yo lo vi haciendo, no sé, hermanos, ese tipo de cosas han quedado atrás. El peligro radica precisamente en que no vienen atacando abiertamente la fe, sino que sutilmente redefinen lo que significa ser cristiano, añadiendo requisitos que Cristo nunca estableció. Cuando alguien, hermano, te hace sentir que Cristo, que necesitas ganar lo que Cristo ya pagó, no estás escuchando el Evangelio, sino que estás siendo espiado por un intruso. Vuelvo a repetir, cuando alguien te hace sentir que necesitas ganar lo que Cristo ya pagó, no estás escuchando el Evangelio, sino estás siendo espiado por un intruso. Creo que lo he contado en alguna ocasión. Yo a lo mejor he tenido a la edad de Aranza cuando escuché a un pastor decir que en el cielo nos iban a entregar coronas con perlas y cada perla significaba cada alma que uno había evangelizado. Creo que yo a la edad de Aranza, yo me preocupé, porque yo decía, no, hombre, mi corona, si me muero hoy, mi corona va a estar vacísima. O sea, y qué pena, yo decía, que la vean y la Biblia no enseña tal cosa.
La Biblia no dice que hay méritos para llegar al cielo, o que yo puedo, sí hay un mérito, es creer en Cristo y vivir una vida que agrade a Cristo, pero fuera de eso, yo no puedo, decía hace 8 días nuestra hermana Anaí, yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más, ni mucho menos puedo hacer algo para que Dios me ame menos. El amor por Dios, el amor de Dios es incondicional. Hermanos, nosotros debemos desarrollar discernimiento espiritual agudo, un discernimiento espiritual agudo para identificar a estos intrusos antes de que causen un daño irreparable en la comunidad o en la familia. Esto requiere, hermanos, que cada uno de nosotros tenga un conocimiento sólido del Evangelio puro, es decir, requiere que tomemos nuestras Biblias y no los domingos tomemos la Biblia y desempolvemos para venir a la iglesia. Requiere que cada día usted esté leyendo su Biblia, que conozca lo que Jesús decía, escrito está, y a veces sabemos que está escrito, pero no sabemos qué dice. Entonces requerimos estar leyendo. Si no sabemos claramente qué es la gracia, seremos vulnerables a cualquiera que llegue con un mensaje que suena espiritual, como lo vimos en el video del principio, pero que añada a condiciones a nuestra salvación. Segundo, debemos prestar atención a los frutos espirituales de aquellos que buscan influir en la congregación. Los verdaderos ministros de Dios producen libertad, gozo y crecimiento espiritual genuino. Los intrusos, por el contrario, generan confusión, ansiedad, división y legalismo. Si alguien constantemente nos hace sentir que no somos suficientes buenos para Dios, que necesitamos hacer más para ser aceptado o que la salvación depende de cuánto yo me esfuerzo, es probable que estemos escuchando un intruso espiritual. Yo lo digo, lo repito seguido porque estoy seguro de esto. Usted analice lo que dice David y lo que digo yo, y cuando nos encuentren haciendo algo así, que nos saquen y que nos apedreen, bro. ¿Estás de acuerdo? Tercero, tenemos la responsabilidad también de proteger a los creyentes de cuando escuchemos que alguien está hablando un mensaje contaminado. Estar dispuestos a confrontar amorosa pero firmemente a aquellos que están introduciendo doctrinas que corrompen la gracia de Dios. Hermanos, el segundo punto que me gustaría hablar esta mañana es acerca de cuando las columnas respaldan la verdad. Usted, bueno, esta iglesia, no sé si alguno la llega a reconocer, una iglesia muy famosa en México. Se llama Santa Prisca y está en la ciudad de Taxco, Guerrero, Taxco de Alarcón, Guerrero. Taxco es muy conocido por sus minas de plata. Si usted quiere comprar plata barata, en Taxco es muy barata la plata. Pero la Santa Prisca tiene una cualidad. Un día vamos a tener una pantalla más grande y le voy a enseñar otra vez esta imagen. Pero tiene para empezar, es la única iglesia en todo México que fue financiada. Alguien pagó para que se construyera. Tardó en construirse 7 años solamente. Imagínense cuánto se invirtió y cuánta gente trabajó. Pero lo que llama la atención son los distintos diseños en las columnas. Acá abajo tiene diseños griegos. Las columnas de abajo tienen diseño griego. Las dos de la... Gracias, güey. Las de estas, de las dos de las orillas son diseños griegos. Las del medio son persas. Las de arriba, que son como espirales, traen influencias de Salomón, y las del medio siguen siendo griegas. Pero ahí donde la ve, esas columnas tienen un respaldo muy grande. Esas realmente respaldan la torre. Esta ciudad está en las montañas. ¿Has escuchado la canción de Joan Sebastián, de ese pueblo en la montaña? Taxco así es como Juliantla. Es la sierra y es un monte, es un cerro, y ahí está Taxco. Entonces, a veces ha sucedido en esta parte que tiene a Santa Prisca, que le caen rayos, o a las partes de las orillas le caen rayos. Pero las columnas son tan fuertes que realmente lo único que hacen es pegar y no causan daño. Obviamente es un muy buen trabajo arquitectónico, pero los creyentes de la zona, ¿qué creen que dicen? Que son milagros y que Santa Prisca protege la iglesia. No, realmente, bueno, yo tuve la oportunidad de estar hace un par de meses por ahí, y el guía turístico nos decía eso, ¿no? Realmente era agnóstico. Entonces decía, no es Santa Prisca. Realmente lo que sucede es que, o sea, es un muy buen trabajo arquitectónico, es decir, las columnas están muy bien. Entonces, en el versículo 9, Pablo identifica específicamente
a Santiago, a Cefas y a Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén. No es casual que Pablo los mencione o utilice la palabra columnas, ya que evoca la imagen de los pilares arquitectónicos que sostienen toda una estructura. En la cultura antigua, hermanos, las columnas no solo eran elementos decorativos, sino componentes esenciales que determinaban la estabilidad de todo un edificio. Al llamar o al identificar a estas tres personas como columnas, Pablo reconoce su posición fundamental como sostenes de la autoridad apostólica de la Iglesia Madre. Es significativo que Pablo mencione primero a Santiago, el hermano del Señor, quien había emergido como líder principal de la Iglesia de Jerusalén. Después menciona a Cefas o a Pedro, el apóstol que había recibido las llaves del reino y que había sido el primero en predicar tanto a los judíos en Hechos 2 como a los gentiles en Hechos 10. Finalmente menciona a Juan, quien es el discípulo amado, quien había estado en los momentos más íntimos, había estado presente en los momentos más íntimos del ministerio de Jesús. Estos tres representaban diferentes aspectos del liderazgo apostólico. Por un lado, Santiago, la autoridad administrativa, Pedro, la autoridad evangelística, y Juan, la autoridad teológica y pastoral. Es decir, cada una de estas columnas cumplía un rol específico. El versículo clave se encuentra cuando Pablo declara que estas columnas reconocieron la gracia que me había sido dada. Dice, y me dieron la diestra en señal de compañerismo. Hermanos, no fue un simple saludo cortés, sino un reconocimiento oficial de que el ministerio de Pablo entre los gentiles tenía la misma autoridad divina que el ministerio de entre ellos en los judíos. No, es como si David o un servidor hubiéramos estado 4 años en el colegio y cuando terminamos lo he hecho bien. ¿Tuviste 4 años? Te puedo decir, ¿serviría de algo el esfuerzo, las desveladas, David? Pero nos entregan un papel diferente a David. El de David está bien bonito, es un cuadro grande, trae su foto. El mío ya nomás parece diploma, pero respalda que yo estuve ahí y que yo aprendí de ellos. Pablo recibe algo así. Pablo entiende, el respaldo que ellos le dan la mano, no como de chócalas, Pablo, sino están respaldando que el Señor ha llamado a Pablo para predicar a la gente de afuera, a la gente a la que ellos no han ido. Y nos vamos a dar cuenta en el siguiente sermón que Pablo tiene que pelear con Pedro porque a Pedro todavía no le queda claro que el Señor también ha llamado a aquellos. El acto de dar la mano derecha era un símbolo de pacto, una confirmación política de que Pablo y su evangelio de la gracia tenían el respaldo completo de las autoridades reconocidas de la iglesia. Hermanos, lo que resulta extraordinario es que estas columnas no solo toleraron el ministerio de Pablo, sino que lo validaron sin añadir ninguna cosa adicional. Imagina los que podían decirle a Pablo, Pablo, sí, pero siquiera que se circunciden. O sí, Pablo, pero que no coman tacos de pastor. Le dicen, Pablo, nada más acuérdate de los pobres. Pablo lleva un nombre griego. Pablo lleva a Tito y ni siquiera a él le piden que lo circuncide. Pablo enfatiza en el versículo 6 que los que tenían reputación de ser algo, dicen, no me impusieron nada nuevo. Los que tenían reputación de ser algo no me impusieron nada nuevo. Incluso cuando presentó a Tito. En nuestra época, hermanos, cuando la verdad del evangelio está bajo constante ataque, tanto desde afuera, imagínense lo difícil. Nosotros estamos ahorita haciendo un llamado a cuidar desde adentro. Porque se imagina lo difícil que debe ser esas iglesias que reciben bombardeos de afuera, pero también hay bombardeos desde adentro. Debemos nosotros ser cuidadosos de distinguir entre verdades columnas espirituales y figuras que simplemente ocupan posiciones de influencia. Algunos han reemplazado la autoridad de las escrituras con filosofías humanas populares. No voy a insistir para que no crea que tengo tirria con los living, pero es eso.
Otros han diluido el mensaje de salvación para hacerlo más aceptable. Quiero ir al final, hermanos, y contar esto. Hace un tiempo leí sobre un pastor y él narraba lo siguiente. Dice que un día, mientras estaba predicando, notó como un hombre entró a la iglesia y cuando platicó con él, el hombre se llamaba Miguel. Miguel narró y le confesó al pastor, le dijo, pastor, dejé el ministerio. Él narra que Miguel se veía destrozado anímicamente y espiritualmente. Así que él notó a un hombre que realmente estaba batallando. Y dice que le confesó, pastor, dejé el ministerio porque me di cuenta que por 2 décadas, es decir, por 20 años, estuve predicando un evangelio de desempeño. Yo, dice, predicaba en la iglesia y les decía a las personas que Dios los amaría más si oraban más. Dios los amaría más si todos los días se levantaran a las 3 de la mañana a orar. Dios los amaría más si toda la semana ayunaban. Dios los amaría más si el sábado que pueden disfrutar a la familia se vinieran a evangelizar. Que Dios los amaría más si añadieran más y más requisitos. Dios los amaría más si diezmaban más. Dios los amaría más si más se apuntaran para el aseo. Un día, dice Miguel, mi pequeña hija se me acercó y me preguntó, papá, yo no voy a la iglesia tanto, yo no me esfuerzo tanto. ¿Será acaso que Dios me ama? En ese momento, dice, me di cuenta el monstruo que había creado. Si me di cuenta, dice, Miguel había sido un intruso sin saberlo. Había espiado la libertad de su congregación para reducirla a una lista de tareas espirituales. Pero cuando finalmente entendió la gracia, se convirtió en una columna. El pastor narra esa historia, dice que tenía 3 años que había sucedido, que Miguel había llegado a la congregación. Y hoy por hoy, decía el pastor, Miguel es una de las personas más trabajadoras dentro de la iglesia. Es decir, se convirtió en una de las columnas espirituales. Hoy sirve en nuestro ministerio de restauración y su mensaje ha cambiado. Miguel ya no predica que necesitas más para que Cristo te ame más. El mensaje de Miguel es claro y sencillo, hasta podríamos llamarlo simple. Cristo ya hizo todo lo que Cristo ya hizo todo lo necesario. Tu trabajo es creerlo y vivirlo. El enemigo, hermanos, no necesita que cerremos. El enemigo no está interesado en que no abramos un domingo. Él necesita que haya una pequeña variación en el mensaje del evangelio. Que cada vez que hablemos de la gracia lo convirtamos en un mérito. Que cada vez que hablemos nos sintamos que realmente merecemos. Cuando nosotros pensamos que merecemos la gracia, ahí estamos en peligro. La gracia no la merecemos. Cada vez que añadimos condiciones a lo que Cristo ya completó, cada vez que hacemos sentir a alguien que no es lo suficientemente bueno para Dios, estamos haciendo el trabajo de los intrusos. Estamos siendo nosotros los intrusos dentro de la iglesia. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Una que produce, ¿qué clase de familias queremos ser? Una familia que produce hijos inseguros, que nunca sabe si son suficientemente buenos. Una que forma hijos confiados en que saben que son amados, no por lo que hacen, sino por lo que Cristo ya hizo. La diferencia entre las dos, entre ser un tipo de iglesia y otro, no es el edificio, hermanos. Es el mensaje que se predica día con día. Hermanos, en la familia de Dios, los intrusos dirán que debes hacer para pertenecer, pero las columnas verdaderas te recordarán que Cristo ya hizo todo para que tú pertenezcas. No hay nada que nosotros podamos añadir. No hay nada nosotros. Cristo ya lo hizo. Nos toca, como decía Miguel, creerlo y vivirlo. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta
mañana nos acercamos nuevamente a tu bendita presencia, Dios. Date gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, mi Dios, por tu amor tan grande hacia nosotros. Ayúdanos, Padre, a cada día examinarnos. Ayúdanos como tus hijos a examinarnos cada día. Y Padre, si en algún punto hemos alterado tu evangelio, si en algún punto hemos alterado la gracia, ayúdanos a corregirse. En algún punto hemos hecho sentir a alguien que necesita ser más bueno para acercarse, ayúdanos a ir por él, Señor. Ayúdanos, pues, Dios, a cuidarnos de los intrusos que puedan llegar. Ayúdanos, Dios, a vivir tu evangelio tal y como es, a no añadir, a no quitar, sino a vivir en plena libertad, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, hijos que te aman y se esfuerzan cada día, no por añadir cosas o por cumplir un rol que el mundo ha impuesto, sino por agradarte y para agradarte cada día más y ser hijos tuyos, Señor, y vivir como hijos tuyos. Te pido por cada hermano aquí, Señor, cada hermano que no ha podido venir, Señor. Vemos por el pequeño Eli, Padre, bendice, cuídalo, Señor, y dale pronta recuperación. No permitas que sea nada grave, Señor, sino sea tú con él. Y por cada hermano, Señor, que no ha podido estar. Tú conoces el corazón, tú conoces las actividades, Dios. Te pido, Padre, que lo sigas atrayendo cada vez más a ti. Que le sigas permitiéndonos compartir ese evangelio tan puro, tan real, que solamente tú puedes dar. Te doy gracias por todo esto, Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.